Amén, buenos días, queridos hermanos. Les doy bienvenida a la casa de Dios. Le van a decir, por favor, a la persona que está a su costado, Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Amén. Le damos la bienvenida también a los hermanos que nos están viendo por las diferentes redes sociales, Facebook y YouTube, para que también hagan esa confesión en sus casas o donde sea que estén. Cristo ha resucitado. Esta semana, queridos hermanos, estamos recordando la Semana Santa, ¿no? Pero nosotros tenemos que darle la verdadera importancia a lo que es la Semana Santa, ¿no? Cristo se sacrificó por nosotros. ¿Amén? Amén. Ahora la pregunta, ¿cómo podemos nosotros vivir una vida que refleje esa victoria? Ya que ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz fue una victoria. ¿Amén? Amén. Hay que recordar también los últimos días que estuvo Jesucristo justo antes de la crucifixión. Cuando Él estaba allí en la cruz pagando nuestros pecados, ¿qué fue la última acción que Él hizo? Él estaba predicando. ¿A quién le estaba predicando? A los ladrones que estaban a su costado. Amén. Jesucristo, hasta los últimos momentos de su vida, predicó la palabra de Dios. Así que eso ayer estaba comentando en el mensaje que estaba compartiendo con los remanentes. Una manera muy significativa de rendirle gloria a Jesucristo es hacer lo que Él estaba haciendo, evangelizando. Amén. Amén. Después de evangelizar, justo antes de entregar su espíritu, Él dijo, consumado es. ¿Sí? Es una confesión bastante fuerte, una confesión bastante significativa. ¿Por qué? Porque allí estaba siendo completada la obra del perdón de nuestros pecados. Se estaba cumpliendo la palabra. Además, cuando Él dice esa palabra consumado es, o esa frase, en griego, el término se dice tetelestai. Amén. Esa es una expresión griega que significa que la traducción es consumado es. Pero hay algo muy importante. En el idioma español, nosotros solamente tenemos ciertos tiempos verbales, ¿no? Como ustedes conocen, el pasado, el presente, el futuro, presente continuo, el tiempo perfecto. Pero en el griego, ellos tienen un tiempo verbal que nosotros no usamos, los que usamos el idioma español. Ese tiempo se llama perfecto indicativo pasivo. ¿Qué quiere decir ese tiempo verbal? Eso quiere decir que es algo que viene del pasado, se hizo hasta ese momento, pero tiene consecuencias en el presente. Eso nosotros no lo usamos en el idioma español, pero el griego sí lo usa. Y de hecho, consumado es o tetelestai no es el único ejemplo. Está también hegrafatai, que significa escrito está. Dedoken, que significa ha sido dado. Kekeriktai, que significa ha sido predicado. Recuerden, es un tiempo verbal que indica que algo se ha venido realizando, culminó, pero tiene consecuencias en el presente. Amén. ¿Qué consecuencia tiene en el presente? Consumado es. Que a pesar de que Cristo murió en esa época por nuestros pecados, sigue habiendo consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Que nosotros seguimos siendo salvos, incluso las personas que nacen ahorita, gracias a ese sacrificio. Amén. Amén. Ahora, recapitulando la pregunta, ¿cómo podemos vivir una vida que refleje esa victoria? La mejor manera que nosotros tenemos para rendirle homenaje a eso es teniendo una oración de 24 horas, una oración continua, pero sobre todo una oración direccionada en el plan absoluto de Dios.
Nosotros en reiteradas oportunidades hemos estado hablando de la oración 24 horas, pero ahorita la vamos a profundizar un poco más. Para las personas que están viendo por primera vez un mensaje de nuestra iglesia, oración de 24 horas quiere decir no que nosotros dejemos de hacer nuestras actividades del día a día y estemos orando todo el tiempo hincados, orando y no salgamos de nuestras casas. Cuando nosotros nos referimos a la oración de 24 horas, es una oración que en cada momento que tengamos disponible, en cada momento que nosotros tengamos la oportunidad y que oremos a Dios y que en cada acción que nosotros hagamos en nuestros estudios, nuestro trabajo, todo esté direccionado a la obra de Dios. Amén. Si nosotros estamos realizando un trabajo, queridos hermanos, y ese trabajo no está glorificando a Dios, ahí no estamos haciendo una oración de 24 horas. Todo lo que nosotros hagamos, el entretenimiento, la música que escuchemos, las películas que veamos, todas nuestras acciones del día a día tienen que ir dirigidas al plan absoluto de Dios. Amén. De hecho, con el ejemplo que les dije del tiempo perfecto indicativo pasivo, ahí nos damos cuenta de que el tiempo de Dios no es como el nuestro. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros al hacer oraciones de 24 horas vamos a obtener respuestas de 25 horas. Hermano Arthur, me preguntarán, ¿qué significa respuestas de 25 horas si el día solamente tiene 24 horas? Nos referimos a esas respuestas que solamente Dios nos da a nosotros, ¿sí? Esas respuestas que no están sujetas ni al espacio ni al tiempo. Justo como el ejemplo que les dije de Tetelestai. Ni siquiera nosotros en nuestro idioma lo usamos. Es un tiempo, es un tipo de respuesta que solo es otorgado por nuestro Padre. Amén. Es importante saber y tener certeza de quién está contestando nuestras oraciones. ¿Por qué les digo esto, queridos hermanos? Hay mucha brujería, mucha chamanería y muchas personas a veces no creen en que de este tipo de actividades se puedan recibir respuestas. Pues les tengo una noticia, sí se reciben respuestas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que son respuestas que no vienen de Dios. Y al no venir de Dios, esas respuestas terminan siendo maldiciones para nuestras vidas. Amén. Hace algunos días estaba orando en casa de uno de nuestros remanentes y el remanente me dijo, no, yo sé que los espíritus no existen, sé que los demonios no existen. Y yo lo corregí, ¿no? En el sentido para que tenga una oración con un contenido correcto. No es que no existan los espíritus, sí existen. Sí existe la maldad, existen los espíritus. Hay un ser llamado Satanás que está obrando en todo momento y está rugiendo como león, esperando que nosotros estemos débiles. Entonces, nosotros no podemos enseñarle a nuestros remanentes, la brujería no existe, la chamanería no existe, o los demonios no existen. Sí existen, pero nosotros estamos protegidos. Nosotros estamos protegidos por Jesucristo. Estamos protegidos justamente por el sacrificio que hizo en la cruz. Amén. Entonces, no debemos centrarnos en las respuestas, sino en quién nos responde. Hace poco, como testimonio, en mi trabajo, justamente una persona, antes de bajarse de mi vehículo, me sorprendió, ¿no? Porque justo bajándose del vehículo me dice, señor, yo sé que usted no me ha preguntado, pero en su vida va a pasar esto, esto, esto y esto. Y yo me quedé sorprendido cómo alguien va a saber detalles de mi vida. Y al final, yo en un momento quedé en shock, ¿no? Recibiendo esa información. Pero antes de bajarse dijo, no me pregunte cómo lo sé, yo soy medio brujita, me dijo. Cuando me dijo eso, yo ya le resté toda la importancia de lo que había dicho. ¿Sí? Ya con el solamente hecho de decir que es medio brujita, ya eso hace que yo como un hijo de Dios, yo no le puedo dar importancia a lo que ella está diciendo. Que supo detalles, los puede saber. Eso no quiere decir que porque no sea de Dios ellos no sepan detalles de nuestras vidas. Pero si una persona te dice algo y al final dice que es brujería, nosotros tenemos que tener nuestro espíritu, tenemos que tener esos ojos espirituales, la llenura del Espíritu Santo, para darnos cuenta cuándo algo viene de Dios y cuándo no. Amén. ¿Cómo nosotros podemos saber que algo viene de Dios?
y poder estar seguros? Cuando nosotros leemos la Biblia. La Biblia es para nosotros la máxima guía. Amén. ¿Y cómo sabemos que lo que estamos interpretando en la Biblia nos está dando una respuesta? Porque para leer la Biblia nosotros tenemos que ser ovejas de Jesucristo, como lo dice su palabra. Tenemos que tener llenura del Espíritu Santo y tenemos que gozar de la comunión de Dios. Amén. Amén. Justo estaba hace unos días preparando el mensaje para un aposento alto y el tema de ese aposento era sobre el rey Josafat, un rey de Judá, el cual ese rey estaba pasando por una situación bastante complicada. Él era un rey que gozaba del Espíritu Santo, que oraba, y no solamente él, sino que ponía a orar también a todas las personas que estaban bajo su cargo. Y hubo una persona que profetizó, que habló por Dios, y esa persona era un levita. Yo realmente no le di mucha importancia a quién estaba dando el mensaje, porque el tema principal del aposento que yo estaba preparando fueron las respuestas que vinieron después de ese testimonio del levita. Y yo pensé, no voy a complicar el aposento, no voy a ahondar mucho en el tema, y le voy a dar más prioridad a las consecuencias de lo que dijo el levita. Un par de días después el pastor me dice, hermano Arthur va a dar un mensaje. Yo, perfecto, ¿cuál es el nombre? El levita. Eso nos da una idea de cómo Dios nos habla a través de la palabra. Amén. 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 Ese levita se llamaba Jaasiel y es quien habló por Dios en ese pasaje. Lo pueden encontrar para que lo lean después. Es una historia muy bonita. Segunda de Crónicas 20, del 1 al 25. ¿Cómo Josafat sabía que ese levita estaba hablando por Dios? Es una pregunta interesante porque si nosotros estamos pasando por alguna situación como la que cualquiera de nosotros está pasando y alguien se levanta de la nada y dice, yo estoy hablando por Dios y nos da una respuesta, así como el ejemplo que les di en mi vehículo. Josafat disfrutaba de la oración 24 horas. Al gozar de la oración de 24 horas, él podía sentir la guía del Espíritu Santo y así pudo discernir que lo que estaba diciendo el levita era lo correcto. Amén. Amén. Ahora, ya que estamos hablando, el mensaje del día de hoy, como leyó el hermano en Levíticos 21, del 10 al 12, que lleva por título este mensaje, el levita. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran una de las 12 tribus de Israel. Esa tribu descendía de Leví, quien era hijo de Jacob. Los levitas tenían una misión muy importante, que era el de darle gloria a Dios. Eran los que le daban servicio a la iglesia en cuanto a ceremonia, en cuanto a enseñar la palabra. De las 12 tribus, ellos eran los que tenían la misión más importante, que era cuidar la iglesia de Dios. Amén. Cuidar el tabernáculo. Tenían que cuidar el templo. Eran los encargados de darle la palabra a todas las personas. Solo esa tribu no se les dio territorio físico. Amén. Las 11 tribus sí tenían territorio, pero como la misión del levita era tan importante, Dios les dijo que se regaran por el resto de algunas ciudades que se les asignaron y que se dedicaran única y exclusivamente al servicio de la iglesia, al servicio de Dios. Amén. Vamos a leer todos, queridos hermanos, si me pueden acompañar en sus Biblias, Primera de Pedro 2, versículo 9. Primera de Pedro 2, versículo 9. Amén. Me avisan cuando lo tengan por allí. Con un fuerte amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Nosotros somos
real sacerdocio. ¿Sí? Ahí se está refiriendo a nosotros. Somos los sacerdotes de esta época. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vendríamos a ser en esta época los levitas. Amén. Somos los que tenemos la gran misión de llevar la palabra mediante el evangelismo, llevando la palabra, como hicimos ayer, evangelizando a las 237 naciones. Amén. Somos también los que tenemos que cuidar el templo. Ahora, en ese momento se referían al templo físico, al tabernáculo. Pero en esta época, ¿quién es el templo? Nosotros somos el templo. Porque ¿quién mora en nosotros? El Espíritu Santo. Amén. Amén. Nosotros, al igual que los levitas, no tenemos territorio asignado, como lo podemos encontrar en Filipenses 3:20, porque nosotros somos pueblo del reino de los cielos. Amén. Nosotros, a pesar de que estemos viviendo ahorita en Perú o en cualquier país, realmente nosotros no pertenecemos a esta parte terrenal. ¿Sí? Nuestro reino está en los cielos, como lo dice Filipenses 3:20. En Levíticos 24, de 2 al 3, nos habla de que los levitas debían encender y mantener encendidas las lámparas continuamente, es decir, las 24 horas del día. Y es por ello la importancia de la oración de 24 horas. Para nosotros es muy importante para estar siempre llenos del Espíritu Santo, para poder tomar las decisiones más importantes o las no tan importantes. En cada minuto de nuestra vida siempre tenemos que estar en una oración constante de 24 horas. Amén. Y de esa manera, orando las 24 horas, recibir fuerza y vida. Hoy el versículo 12 que leyó nuestro hermano Leo nos habla de no salir del lugar santo. ¿Eso qué quiere decir? Mantenernos en oración todo el tiempo, hermanos. No solamente tenemos que limitarnos a orar en las mañanas o antes de cada alimento o antes de acostarnos. Nosotros tenemos que orar las 24 horas. Ahora, les pregunto, ¿qué evidencias nos dio Dios en el camino del desierto de Moisés? Punto número 1 de la primera evidencia que nos dio. Durante el camino en el desierto, Moisés nos enseñó cuál había sido, mediante la palabra, mediante el Génesis, nos enseñó cuál había sido el origen del problema. ¿Cuál fue el origen del problema? Que nuestros primeros padres fueron engañados por Satanás. Y también nos enseñó que eso fue un problema espiritual y que ese problema espiritual tiene una solución también espiritual. Entonces, nos dio el Génesis. De eso trata el Génesis. El gran resumen del Génesis es que nos explica cómo fue creado todo y que tenemos un problema espiritual, pero que también, mediante la promesa de la simiente de la mujer, tenemos una respuesta espiritual. Allí está el Génesis. Otra evidencia que nos dio. ¿Cómo fue la liberación del pueblo de Israel de Egipto? El cual no solo es una liberación de la esclavitud, sino que también quiere decir que es una liberación de la oscuridad. ¿Por qué de la oscuridad? ¿Qué había mucho en Egipto? Idolatría. Y ese es el contenido y el núcleo del libro de Éxodo. Amados hermanos, en esta Semana Santa he visto gente mientras yo realizaba mis actividades, mi trabajo, gente que se preocupa. Estamos en Semana Santa. Estoy preocupado porque no he comprado la ramita, ¿no? Las palmas. Y entonces yo escucho, ¿no? Bueno, eso es lo menos importante de esto. Sí, porque tengo que comprar la ramita rápido para poder hacer lo que hay que hacer y irme a la playa. Entonces no tiene sentido. Nosotros tenemos que, si nosotros queremos recordar con solemnidad, con respeto, lo que es la Semana Santa, nosotros lo tenemos que hacer como lo que estamos haciendo ahorita. ¿Y qué estamos haciendo ahorita? Estamos en el culto. ¿Amén? Amén. ¿Dónde está nuestro pastor ahorita? Nuestro pastor está ahorita viajando. Él va rumbo a Corea del Sur. ¿Qué va a hacer allá? Él va a ir a un entrenamiento, a un congreso de pastores a recibir palabras, amados hermanos. Esas palabras, el cual el pastor, lo saludamos ahorita, nos está viendo en la transmisión, nos la va a compartir
con nosotros a su llegada. Entonces, nosotros estamos haciendo lo que Dios nos manda, no perder el culto. Amén. La tercera evidencia que Dios nos dio en el camino del desierto, la corriente de la palabra, oración, alabanza y evangelismo. Eso está en Levíticos, justamente el libro que estamos leyendo en este momento, en Levíticos. ¿De dónde viene el nombre Levíticos de ese libro? Precisamente de los levitas, porque descendieron de Leví. Amén. La cuarta evidencia, la preparación de las 12 tribus para entrar en la tierra prometida de Canaán. En ese libro nos deja como enseñanza los discípulos. ¿A cuáles discípulos nos estamos refiriendo? A Caleb y Josué, que fueron los únicos dos discípulos, los únicos dos remanentes que lograron entrar en la tierra prometida. Entraron solo dos, pero ¿de cuántos? Habían más de 650,000 personas censadas. No sé si ustedes sabían, amados hermanos, y es por eso que ese libro se llama Números, porque en ese libro se hace un censo para saber cuántas personas de las tribus, de las 12 tribus de Israel, iban a entrar en la tierra prometida. Entonces, como para censar se requieren números, por eso es que se llama Números. Amén. La quinta evidencia, enraizar, grabar y tener el pacto como una naturaleza antes de entrar a la tierra prometida. Ese es el libro de Deuteronomio. ¿Por qué se llama Deuteronomio? Viene del griego deuteronomium, que quiere decir, es una palabra compuesta. Deutero significa segundo y nomio es ley. Es como la repetición de la ley. ¿Por qué? Porque ese libro se centra en el mensaje que nos dio o la repetición que nos da Moisés sobre la ley. Y él como que profundiza un poco con la ley y explica sobre las equivocaciones o las bendiciones que nos da Dios si somos obedientes y las maldiciones si nosotros desobedecemos. Amén. Y es por eso que ese libro se llama Deuteronomio. Eso también nos da a pensar que nosotros tenemos que orar 24 horas. ¿Por qué? Porque si nosotros recibimos una palabra en el culto el día de hoy, nosotros no podemos quedarnos con eso allí y no pensar más al respecto. Nosotros tenemos, esa es la dirección, el mensaje que sale de púlpito, es la dirección que Dios nos da para orar en esa semana. Y no solo esa semana, sino para que sea una respuesta para toda nuestra vida. Amén. Y eso es lo que precisamente nosotros hacemos en la oración 24 horas. Recordar una y otra vez, repetir una y otra vez de qué se trató el mensaje de púlpito. Entonces, miren todas las evidencias o todos los libros que nos dejó todas esas situaciones que se vivieron en el desierto. El Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. 5 libros de la Biblia en solamente lo que pasó en el desierto. Amén. Como primer punto del desarrollo, les pregunto, y me pregunto a mí mismo también, ¿dónde estamos en el plan absoluto de Dios? ¿Estoy en el lugar correcto para recibir respuestas concretas? ¿Por qué es tan importante esta pregunta, queridos hermanos? Porque así como hay diferentes niveles de oraciones, ¿sí? Nosotros podemos orar con un contenido básico, un contenido de pedirle a Dios llenura del Espíritu Santo, pedirle a Dios cosas personales. También hay un nivel más elevado, que es cuando nosotros oramos por los demás y no nos centramos solamente en las cosas que nosotros queremos para nuestra vida. Hay un nivel aún más alto, que es cuando nosotros oramos en base al plan absoluto de Dios. Entonces, es importante nosotros saber en qué punto, hablando espiritualmente, nosotros estamos, para saber si nosotros vamos a recibir respuestas normales, porque también hay respuestas de diferentes niveles, o respuestas concretas, respuestas que puedan transformar toda una época. Amén. En este caso, Moisés, ¿ustedes creen que la respuesta que él tuvo fue una respuesta baja o una respuesta que trascendió? Él cambió toda la época. Amén. ¿Y cuál es el resultado de eso?
¿Qué nos los confirma? Él lo que dejó, ¿qué dejó? 5 libros de la Biblia. Ok, para ello, nosotros como primer punto del desarrollo, el comienzo de las 3 corrientes, palabra, oración y evangelismo en la familia de Leví. Jocabed vio las 3 corrientes y reconoció dónde estaba ella y dónde estaba su hijo. Jocabed, como ustedes saben, queridos hermanos, es la mamá de Moisés. Jocabed y su esposo eran levís, y en ese momento había una ley donde todo niño hebreo recién nacido lo iban a asesinar. Entonces Jocabed estaba en una situación de crisis y supo en ese momento de que Moisés no estaba en el sitio adecuado, porque si Jocabed permitía que Moisés estuviera en ese punto, ¿qué iba a pasar con Moisés? Lo iban a matar. Entonces, ¿qué decisión tomó Jocabed? Recuerden, ella era levita. Ella envió a su hijo en una canasta a través del río Nilo hacia el palacio. ¿Para qué? La primera motivación de Jocabed era que no muriera su hijo, ¿no? Nadie iba a querer que nuestro hijo muera. Aparte de eso, hay alguien que a veces se nos olvida que tuvo una misión importante, que fue la hermana de Moisés, ¿sí? María. O en otras versiones le llaman Miriam, pero se refiere a la misma persona. Miriam o María es la misma. Cuando Moisés está con los egipcios, si él no hubiese recibido información o nada de la cultura de Israel, él se hubiese criado como un egipcio más. Entonces, ¿qué hizo la hermana de Moisés? Vio también dónde estaba ella, dónde estaba Moisés y lo que iba a pasar, y ella tomó la determinación. Y ella, a quien agarró a Moisés, que era la hija del faraón en ese momento, le preguntó, ¿no sería prudente que Moisés tuviera una nodriza del mismo pueblo? Y ella dijo, me parece una buena idea. Miriam se devuelve o María se devuelve. ¿A quién llamó? A Jocabed. ¿Para qué? Eso no es simplemente para que estén juntos, sino para que Jocabed pusiera en Moisés la palabra de Dios, el pacto, para que no se criara como un egipcio más. Amén. Amén. Fíjense cómo trabajaron en conjunto Jocabed y Moisés, bueno, que en ese momento estaba bebé, sobre todo la hermana, ¿no? Para que luego hubiesen respuestas importantes. Hay que recordar que Miriam fue quien sugirió a la hija de Faraón buscar una nodriza, quien estaba siendo criado como príncipe en Egipto, lo cual fue de gran ayuda para que su madre enraizara en él la palabra. Y así fue que ocurrieron milagros en el palacio, y no solo en el palacio, sino después en el desierto y en todo Egipto, gracias a la determinación de Jocabed, pero también a la determinación de María. Amén. Para ello, debemos cambiar todo lo que no ha funcionado hasta ahora. Hay muchas personas que dicen, sí, pero yo creo en Dios y me siguen pasando cosas. Yo creo en Dios y sigo pasando por crisis, por tormenta. Como nosotros hemos hablado en otros mensajes, sabemos que nosotros, por ser cristianos, por ser hijos de Dios, no es que estemos exentos a pasar situaciones difíciles. Nosotros también vamos a pasar tormentas, vamos a pasar aflicciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros vamos a ir de la mano de Dios. Amén. Que nosotros vamos a disfrutar del pacto de Emmanuel, que es Dios con nosotros. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿qué estoy haciendo mal? Para ello, nosotros tenemos que recordar la pregunta, ¿en dónde estoy yo? ¿En dónde estoy ubicado? ¿Y por qué no estoy recibiendo esas respuestas eternas, esas respuestas de Dios? Para ello, tenemos que, el primer punto es restaurar nuestra relación con la palabra. Amén. Como también lo habíamos hablado en un mensaje de oración, creo que fue, sobre restaurar el poder, nuestra relación con la palabra. Recuerden que nosotros, cuando somos hijos de Dios, no solamente vamos a recibir las bendiciones, sí vamos a recibir bendiciones, pero no solo bendiciones, vamos a recibir deberes. Y justo como nos está diciendo la palabra de hoy, nosotros somos levitas, y al nosotros ser levitas tenemos
deberes. ¿Cuáles son los deberes que nosotros tenemos? Nosotros tenemos que cuidar el templo, que somos nosotros. Tenemos que cuidar el templo físico, que es la casa de Dios donde recibimos mensajes de púlpito. Tenemos que restaurar el mensaje. Tenemos que restaurar nuestra relación con la palabra. Tenemos que restaurar la ofrenda. Como nosotros también hemos hablado, la ofrenda no es exactamente el monto. La ofrenda se refiere desde una manera más profunda, es a nuestro corazón con el cual nosotros ofrendamos. Amén. Si hay una persona que ofrenda $1,000 y no lo está haciendo de corazón, y una persona con mucho menos recursos ofrenda con todo su amor y con todo su corazón $10, esa persona lo está haciendo con el corazón. Amén. La palabra nos dice que nosotros tenemos que ser dadores alegres. Entonces, más que el monto, lo importante que es el corazón. Dios en todas las cosas siempre está buscando de nosotros el corazón. Cuando nosotros nos referimos a restaurar el culto, ¿qué es restaurar el culto? Restaurar el culto no es solamente venir a la iglesia, porque hay personas que vienen a la iglesia y de repente no ponen atención o cualquier cosa. Restaurar el culto es aceptar en nosotros, en nuestro corazón, que necesitamos de la guía de Dios. Amén. Si nosotros no vemos que venir al culto es una guía para el resto de la semana y es una guía para el resto de nuestras vidas, entonces no estamos restaurando el culto. Restaurar el culto quiere decir nuestra sumisión, ¿sí? Que nosotros tenemos que tener en nuestros corazones bien claro que nosotros debemos, mediante el mensaje de púlpito, recibir guía. ¿Y de dónde sale el mensaje de púlpito? De la palabra. Amén. Normalmente nosotros no usamos el pizarrón en un mensaje de púlpito, pero vamos a hacerle excepción el día de hoy. Digamos que esta es el plan absoluto de Dios. Plan absoluto de Dios. Y esta es la corriente de la palabra. ¿Dónde están las tres corrientes? Para nosotros recibir respuestas por parte de Dios, las respuestas van cayendo acá. Nosotros tenemos que estar en este espacio. Amén. Si nosotros estamos por acá, no vamos a recibir respuestas. Si nosotros estamos por acá, no vamos a recibir respuestas. Por eso es que nosotros siempre tenemos que estar con las tres corrientes y que toda nuestra oración y las acciones que nosotros hagamos estén en el plan absoluto de Dios, para así estar en el lugar indicado. Estamos hablando espiritualmente, ¿amén? Y recibir las respuestas que vienen de Dios. Ok. Las 24 horas, como segundo punto, las 24 horas de las tres corrientes del oficio levítico, como lo leyó el hermano Leo en el versículo 10, ungidos los levitas para el servicio. Nosotros también estamos siendo ungidos para el servicio. En el pectoral del sumo sacerdote estaban 12 piedras representando el nombre de las 12 tribus de Israel, que son vestiduras sacerdotales. ¿Qué nos dijo qué nos dice la palabra en primera de Pedro 2:9? Que somos real sacerdocio. En el lugar santísimo no había sillas. ¿A qué lugar santísimo? En el templo. No habían sillas. ¿Qué quiere decir? Que los levitas eran los guardas las 24 horas. Tenían una misión que era bastante importante. Y no tenían que salir del santuario, como lo dice el mensaje que leyó el hermano Leo en el versículo 12. Y debían estar en los tres atrios las 24 horas. Y por la noche debían encender nuevamente la luz en las lámparas. Por eso es que nosotros, amados hermanos, estamos llamados, como lo dice la palabra, a mantenernos en oración 24 horas. Y aparte de eso, a veces nosotros con nuestras diferentes actividades que atravesamos durante el día, a nuestras casas llegamos un poquito cargados, llegamos un poquito preocupados o afanados por todas las cosas que nos pasaron en el día a día. Eso representa
las lámparas como que se van apagando, ¿no? Van menguando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Encender nuevamente la luz de las lámparas como lo hacían los levitas. ¿Para qué? Para tener fuerza, para tener llenura del Espíritu Santo y poder nosotros salir al día siguiente más vivos que nunca, poder salir con energía, con llenura del Espíritu Santo. Amén. Como tercer punto, el poder de la tribu de Leví son las bendiciones de las 24 horas y las respuestas de 25 horas y la eternidad. Por favor, me van a acompañar a leer Números 17:8. Me avisan cuando lo tengan. Vamos a leer Números 17:8. Amén. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echaron flores, y arrojados renuevos, y producido almendras. Cada tribu tenía una vara, ¿sí? Cada representación de las 12 tribus tenía una vara. Y solo la vara que portaba Aarón, que Aarón, si recuerdan, es el hermano mayor de Moisés, fue la única que reverdeció. Amén. ¿Por qué reverdeció? Porque esa tribu, que eran los levitas, eran los que habían obtenido la consagración de Dios para que sean siervos de la iglesia de Dios. Amén. Nunca debemos perder el poder de la palabra durante el tiempo de culto. Dios da vida a quienes le dan el culto y toman su palabra. Para eso vamos a leer también, por favor, si me pueden acompañar, que es importante, Ezequiel 37, del 4 al 5. Ezequiel 37, del 4 al 5. Amén. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Amén. ¿Qué nos está diciendo la palabra allí? ¿Cómo vamos a obtener vida nosotros? Oyendo la palabra de Jehová. Amén. El domingo, escuchemos la palabra y grabémoslo en nuestro corazón a través de la oración. Como lo venía diciendo ahorita, nosotros, nuestra guía para la semana siguiente, después del domingo, tiene que ir enraizada, tiene que ir direccionada a lo que fue el mensaje de púlpito del domingo. Amén. Es difícil memorizar, no podemos memorizar. Hay que grabar la palabra y echar raíz en ella. Repetir, repetir y repetir. Es por eso tan importante el libro de Deuteronomio. Porque si bien ya la ley estaba en el Génesis, Moisés tuvo la necesidad de repetirla y de profundizarla en Deuteronomio. Por eso es tan importante ese tiempo de oración de 24 horas, porque nos da el tiempo de repetir una y otra vez el mensaje que fue dado en el culto. Amén. Amén. Tenemos que personalizar la palabra y así se levanta el movimiento de la vida que se establece como nuestra naturaleza. Así tendremos el poder para evangelizar el mundo. Justo ayer nosotros hicimos un campamento de evangelización y yo le pedí al Ministerio de Alabanza cantar una alabanza. Normalmente nosotros las alabanzas las dejamos para los días viernes, que es la oración, el tiempo de oración, el culto de oración, y para los domingos, que es el mensaje de púlpito. Pero yo considero que para nosotros evangelizar también necesitamos llenura del Espíritu Santo, necesitamos fuerza espiritual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros evangelizamos, no todo el mundo nos va a recibir con los brazos abiertos. Y como también estaban evangelizando los niños, yo también como que los preparo, ¿no? Y les digo que nosotros no podemos amilanarnos o ponernos tristes porque de repente alguien no quiere recibir la palabra. Eso es normal. En la evangelización, si de 100 personas, una recibe la palabra, aunque suena a derrota, realmente es una victoria. Amén. Nosotros, de hecho, yo les decía a los remanentes, si nosotros éramos como 20 personas,
Si entre todos nosotros, sumando todos, logramos que una sola persona reciba a Jesucristo o que una persona se interese en la palabra que estamos compartiendo, ya es una victoria. Y justo así pasó. Justo ayer estuvo con nosotros una pequeña remanente. 10 años tiene, ¿no? De 10 años. Y fíjate, era la primera vez que estaba con nosotros en el tiempo BCD. Estábamos haciendo deportes, estábamos jugando vóley. Y siendo ella una niña de 10 años que por primera vez escuchaba y que justamente primera vez que nos acompañaba, fue una de las que más nos acompañó y que más energía tenía a la hora de evangelizar. Ella no se quedó quieta hasta que todas las hojitas que nosotros le díamos las repartía. Ella obviamente no estaba evangelizando como el resto de los hermanos que ya tienen experiencia, pero tenía el ímpetu, tenía la energía, tenía las ganas de hacerlo. Ya con solamente esa niña, y que posiblemente esa niña vuelva a ir los sábados al tiempo BCD y que si es la voluntad de Dios nos acompañe acá, entonces quiere decir que el momento de evangelización del día de ayer fue un éxito. ¿Amén? Amén. Amén. Dios está cumpliendo su palabra, respondiendo nuestras oraciones y obrando por la salvación. Vuelvo con la pregunta, ¿dónde estoy yo ahora? Es lo más importante. En la voluntad absoluta de Dios, así nosotros estemos allí o no, las bendiciones están cayendo, siempre. Caen. En todo momento caen. ¿Ustedes creen que la evangelización de las 237 naciones depende de nosotros? No depende de nosotros. Esa evangelización la está haciendo Dios a través de su plan absoluto. La cuestión es, ¿estoy yo en este espacio? ¿Formo yo parte de ese trabajo de evangelización? Entonces, la evangelización se va a dar sí o sí, porque Dios lo dijo en la palabra que se iba a cumplir. Ahora, la pregunta es, ¿voy a formar yo parte en ella? ¿Voy a estar yo en este espacio recibiendo todas las bendiciones que caen del reino de los cielos a través del plan de Dios? Esa es la pregunta importante. Es tan importante la ubicación que en Génesis, después de que Adán y Eva pecaron y desobedecieron, y Dios llega al huerto del Edén y les pregunta, la pregunta que le hizo Adán no fue ¿qué hiciste? La pregunta que le hizo Adán no fue ¿por qué me desobedeciste? ¿O qué hiciste? Dios preguntó, ¿dónde estás? Ahora les pregunto, ¿ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba Adán? No estaba preguntando algo físico. Dios lo ve todo. Dios sabía físicamente en dónde estaba Adán. La pregunta que le hacía, si uno ve la palabra de una manera más profunda, era ¿dónde estás espiritualmente? Le estaba preguntando a Adán si él estaba aquí o él estaba aquí. ¿Amén? En ese caso, por la desobediencia, Adán estaba acá. ¿Amén? Como punto 4 del desarrollo. ¿Qué sucede cuando la palabra se cumple con exactitud? Jocabed se transformó en la salvación de Israel. Fíjense, podríamos decir que es Moisés, pero ¿quién llevó a Moisés a ese punto? Si no hubiese sido por Jocabed, Moisés hubiese muerto. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Moisés fue un gran personaje, obviamente. Él obtuvo bendiciones de Dios, pero también tuvo que haber habido una Jocabed para que él lograra eso. También tuvo que haber habido una María, porque si María no hubiese ayudado, Moisés hubiese sido criado como un egipcio más y no hubiese habido ningún milagro. Entonces, Moisés, después de confirmar dónde estaba, ¿qué tenía Moisés en ese momento? Ya cuando él fue criado y tenía cercanía con Jocabed, él recibió la palabra, recibió el pacto, fue criado no como un egipcio y levantó la obra de la liberación. ¿Y qué logró él? Todas las evidencias que hablamos en el primer punto en la introducción del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia. Amén. Josué y Caleb. Para ello, para ponernos en contexto, por favor, me van a acompañar en Números
del 14, perdón, Números 14, del 6 al 9. Números 14, del 6 al 9. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo encontraron? Amén. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Amén. Eso fue una gran confesión de Josué y Caleb. ¿Y cuál fue el resultado de ese pacto que ellos tenían en su corazón, de esa fe? Precisamente, ser los únicos que llegaron a la tierra prometida. Fíjense, para que vean que no importa cuando se es minoría. De 650,000, que eran los de las 12 tribus censadas en números, solamente dieron ¿cuántas? 2. De 650,000, 2. Eso en porcentaje es un aproximado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así. Este es el porcentaje de personas que entró a la tierra prometida, de 650,000. Ayer nosotros en la campaña de evangelización estuvimos 20 personas y tenemos un discípulo nuevo, si Dios quiere, si Dios lo permite, y una persona recibió a Cristo también. Porcentaje altísimo, comparado con el otro. Entonces, de verdad, ayer nosotros, obviamente, el parque no tenía tantas personas como generalmente está, cada quien está visitando a sus familias, aprovechando su día, pero para nosotros ayer fue una gran bendición conocer a esta remanente y también que aunque sea una persona haya recibido en su corazón a Jesucristo. Amén. Amén. Eso nos lleva a la conclusión, queridos hermanos. Como conclusión, nosotros somos los guardas que encienden las lámparas las 24 horas y guardamos las 3 corrientes. ¿Cuáles 3 corrientes? Palabra, oración y evangelismo. Amén. Amén. Estas 3 corrientes. Estas 3 corrientes van de la mano con el plan absoluto. Entonces nosotros tenemos que ser una iglesia que mantengamos las lámparas 24 horas prendidas, como los levitas. ¿A qué se refiere eso? 24 horas en oración. Yo sé que esto es un tema que se repite una y otra vez en varios mensajes, pero Dios nos está diciendo mediante el mensaje de púlpito que es bien importante las 24 horas. Amén. Amén. Como segunda conclusión, si disfrutamos de las 24 horas, vendrán las respuestas de 25 horas y dejaremos una obra maestra eterna. ¿Quién dejó una obra maestra eterna? Jocabed a través de Moisés. ¿Quién dejó una obra eterna? Moisés, que nos dejó los 5 primeros libros de la Biblia, y así diferentes personajes de la Biblia. Nosotros no podemos conformarnos con respuestas básicas, amén, con respuestas sencillas. Nosotros tenemos que formar parte de esta minoría, de esta minoría, que cambiamos toda una época, amén. Amén. Como punto 3 de la conclusión, seremos los testigos que levantan el templo con los 3 atrios y pasaremos el desierto, lo atravesaremos y nos convertiremos en testigos que salvan las 237 naciones y las 5,000 tribus. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nos mantenemos en oración, mantenemos las lámparas encendidas, nos mantenemos en el sitio santo y nosotros ejecutamos la misión que nos dieron, que es como los levitas, ser sirvientes ¿de quién? De Dios. Sirvientes de la iglesia ¿de quién?
de Dios. Nosotros tenemos todo el poder para estar en las tres corrientes y estar en los puntos adecuados y así recibir bendiciones. ¿Pero para qué vamos a recibir bendiciones? ¿Para vivir bien el tiempo que tenemos acá? No. ¿Cuál es el destino final de nosotros? La vida eterna. ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la gran comisión que nos dio Dios a través de su palabra? Ir a evangelizar a las 237 naciones y 5,000 tribus. Amén. Todo esto desemboca a la gran comisión, que es evangelizar en todo el mundo. Amén. Oro para que seamos esa iglesia que restaura el culto. Ya sabemos que el culto incluye la alabanza, que incluye la ofrenda, la comunión entre hermanos acá en la iglesia. Que restauremos el culto y sobre todo la oración de 24 horas. Que seamos el templo del Espíritu Santo con los 3 atrios. No solamente hacer una iglesia con los 3 atrios, sino como lo ha dicho el pastor en los mensajes anteriores, nosotros tenemos que tener los 3 atrios dentro de nuestro corazón. Amén. Y que seamos no solo oyentes de la palabra, sino discípulos. Un oyente de la palabra escucha hoy el mensaje de culto, qué bonito mensaje, se va y se le olvida el resto de la semana. Nosotros no queremos ser oyentes, queremos ser discípulos, queremos ser obedientes. ¿Para qué? Para que podamos obtener respuestas de 25 horas. Y más que discípulos, seamos levitas, que sirvamos de corazón a la iglesia y cumplamos con la evangelización de las 237 naciones. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por la palabra que nos das el día de hoy. Te damos gracias por permitirnos reunirnos en tu casa y compartir la palabra. Bendito Dios. Queremos ser esa iglesia que seamos obedientes. Queremos ser esa iglesia que seamos discípulos, que seamos también levitas, amado Padre, para servir a la iglesia, para servirte a ti, Dios. Que toda nuestra oración no solo sea una oración básica, sino una oración de 24 horas, que nos permitas disfrutar de las 3 corrientes y que toda nuestra oración esté direccionada a tu plan absoluto, que es la evangelización de las 237 naciones. Gracias, amado Padre. Te pedimos también que cuides la vida de nuestro pastor Romel Lázaro y de su esposa, allá que están en Corea del Sur. Sabemos que tú nos has enseñado mediante la palabra que la oración trasciende el tiempo y el espacio. Nosotros desde acá, desde Perú, oramos por nuestras diferentes familias que están en muchos países. También oramos por nuestro pastor que está al otro lado del mundo, que está escuchando esta palabra. Bendito Padre. Llénalo con tu Espíritu Santo, bendito Dios, para que pueda discernir y pueda entender de una manera correcta todo el mensaje y toda la palabra que él está recibiendo por allá, y que nos pueda traer todas esas respuestas para también esta iglesia, bendito Dios. Todo esto te pedimos y agradecemos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén.